Buenas tardes. Me alegra que hayan venido, porque quiero aprovechar la oportunidad para desmontar las mentiras y decir la verdad. La verdad es que Hamás aún tiene miles de terroristas armados en Gaza. Promete repetir la brutalidad de la masacre del 7 de octubre y hacerlo una y otra vez. Declara abiertamente su objetivo de destruir el Estado de Israel. Somete a los habitantes de Gaza, les roba su comida, les dispara cuando intentan trasladarse a zonas seguras. Y creo que es revelador que ahora muchos gazatíes estén contraatacando. Nos suplican, le suplican al mundo, libérennos y liberen a Gaza de Hamás. Ninguna nación puede aceptar tener, a un paso de sus ciudadanos, a una organización terrorista genocida, una organización comprometida con su aniquilación. Nuestro objetivo no es ocupar Gaza. Nuestro objetivo es liberar Gaza, liberarla de los terroristas de Hamás. La guerra puede terminar mañana mismo si Gaza, o mejor dicho, si Hamás depone las armas y libera a todos los rehenes que aún mantiene. Gaza será desmilitarizada. Israel tendrá responsabilidades de seguridad predominantes. Se establecerá una zona de seguridad en la frontera de Gaza con Israel para evitar futuras incursiones terroristas. Se formará una administración civil en Gaza que busque vivir en paz con Israel. Ese es nuestro plan para el día después de Hamás, y permítanme resumirlo. 5 principios para concluir la guerra. Primero, Hamás desarmado. Segundo, todos los rehenes liberados. Tercero, Gaza desmilitarizada. Cuarto, que Israel tenga el control de seguridad predominante. Y quinto, una administración civil pacífica, no israelí. Con esto me refiero a una administración civil que no eduque a sus niños para el terrorismo, que no pague a terroristas y que no lance ataques terroristas contra Israel. Eso es lo que queremos ver en Gaza, de modo que no sea ni Hamás ni la autoridad palestina. Ese es nuestro plan. Dada la negativa de Hamás a deponer las armas, Israel no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamás. Ahora bien, hemos avanzado mucho. Tenemos aproximadamente el 70 y el 75% de Gaza bajo el control israelí, control militar. Pero aún tenemos 2 bastiones restantes, ¿de acuerdo? Estos son la ciudad de Gaza y los campamentos centrales de Al-Mawasi. Esto está presentado aquí de forma aproximada, esquemática, pero es bastante preciso. El pasado jueves, el Gabinete de Israel, el Gabinete de Seguridad de Israel, instruyó a las FDI a desmantelar los 2 bastiones restantes de Hamás en la ciudad de Gaza y en los campamentos centrales. Contrario a las afirmaciones falsas, esta es la mejor manera de terminar la guerra y la mejor manera de hacerlo rápidamente. Lo lograremos primero permitiendo que la población civil salga de forma segura de las zonas de combate hacia zonas seguras designadas. En estas zonas seguras se les proporcionará abundante comida, agua y atención médica, como hemos hecho antes. Y nuevamente, contrario a las afirmaciones falsas, nuestra política durante toda la guerra ha sido evitar una crisis humanitaria, mientras que la política de Hamás ha sido provocarla. Desde el inicio de la guerra, Israel ha permitido la entrada de cerca de 2 millones de toneladas de ayuda. No conozco ningún otro ejército que haya permitido tal cantidad de ayuda para la población civil en territorio enemigo. Ahora bien, si tuviéramos una política de hambre, nadie en Gaza habría sobrevivido después de 2 años de guerra. Pero nuestra política ha sido exactamente la opuesta. Hemos permitido, como dije, casi 2 millones de toneladas de ayuda y enviado millones de mensajes de texto, millones de llamadas telefónicas a Gaza para que salgan de las zonas de peligro. Sin embargo, en los últimos meses, Hamás ha saqueado violentamente los camiones con ayuda destinado a los civiles palestinos. Deliberadamente crearon una escasez de suministros y hasta hace poco la ONU se negó consistentemente a distribuir los miles de camiones que permitimos ingresar a Gaza
a través del cruce Kerem Shalom. Así que nuestro problema ha sido que toneladas de comida sin recoger se han echado a perder del lado gazatí de la frontera porque la ONU no quiso y aún no quiere entregar toda esa ayuda. Aquí están las toneladas y toneladas de ayuda humanitaria que Israel ha ingresado al lado gazatí del cruce Kerem Shalom. Y simplemente está ahí porque no se distribuye. Así que ahora vamos a sortear este obstáculo. Lo estamos haciendo mediante 3 acciones. Primero, ¿puedo mostrar esto, por favor? Bien. Estamos creando corredores seguros para la distribución de ayuda humanitaria. No. Eso muestra el problema, no la solución. Pero aquí está. Primero, designar corredores seguros para la distribución de ayuda. Pueden ir, pueden conducir camiones hasta ahí y estarán seguros. Segundo, aumentar el número de puntos seguros de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza. Y tercero, lanzamientos aéreos. Esos lanzamientos los realiza la Fuerza Aérea Israelí y estamos invitando a otros a unirse a nosotros. El resultado ha sido un aumento humanitario que estamos coordinando con el presidente Trump y su equipo, y cientos de camiones han ingresado en los últimos días. Esto está previniendo el hambre, pero no ha detenido la campaña global de mentiras que todos hemos presenciado. Así que en Gaza, a pesar de los obstáculos de Hamás, 2 millones de personas ahora tienen acceso a la ayuda humanitaria. Pero les diré quién no lo está. Los únicos que están siendo deliberadamente privados de alimento en Gaza son nuestros rehenes. Este es Aviatar Davy. Miren su mano y su brazo. Está siendo deliberadamente privado de comida por estos monstruos de Hamás. Y miren al captor de Hamás. Vean la diferencia. Está comiendo. Y está comiendo bien. El propósito de esta conferencia de prensa es desmontar las mentiras y difundir la verdad, pero esa distorsión se ha propagado por todo el mundo casi de la misma manera en que el pueblo judío fue difamado en la Edad Media. La masacre contra el pueblo judío fue precedida por una enorme vilificación. Se decía que éramos una plaga para las sociedades cristianas. Se decía que envenenábamos los pozos. Se decía que matábamos a niños cristianos para usar su sangre. Y a medida que estas mentiras se esparcían por el mundo, eran seguidas por horribles masacres, prógromos, desplazamientos, culminando finalmente en la peor masacre de todas, el Holocausto. Hoy, el Estado judío está siendo difamado de una manera similar. Todo lo que les he contado puede ser fácilmente verificado, pero no se ha hecho. Y la prensa internacional ha comprado, sin cuestionar, las estadísticas de Hamás, las afirmaciones de Hamás, las falsificaciones de Hamás y las fotografías de Hamás. Por ejemplo, estos 3 niños. El primero es Osama al-Hakouk. Está en Italia recibiendo tratamiento porque Israel lo sacó de allí. Así es como se ve hoy. Él tiene una enfermedad genética que afecta a los pulmones y el sistema digestivo, y le dificulta absorber nutrientes y aumentar de peso. ¿De acuerdo? Israel facilitó el viaje de Osama a Italia, donde recibió la atención médica que transformó su estado. El segundo es Abdul Qadir al-Fayoumi. Él padece un trastorno neurológico genético, atrofia muscular espinal, una condición degenerativa que causa debilidad muscular, desgaste, debilidad y una severa pérdida de peso no relacionada con la nutrición. Esta fue la verdadera causa de su apariencia frágil, no el hambre. De hecho, fue tratado en Israel en 2018. No ayuda porque es una enfermedad congénita. Y desafía la mayoría de los tratamientos, al menos. Esta es una foto de portada de New York Times en la primera página de Mohammad Zakaria Ayud y su madre. Mohammad Zakaria Ayud padece una enfermedad genética que ustedes conocen, llamada parálisis cerebral. Su madre está bien alimentada y su hermano es saludable.
Actualmente estoy evaluando la posibilidad de una demanda gubernamental